Bienvenidos nuevamente a Santos en Entrenamiento, el programa donde aprendemos cada vez más de los santos, pero no tan solo para tener un aprendizaje intelectual, sino, si Dios quiere, tratar de imitar a los santos. Y conmigo, como siempre, mi gran amiga y coanfitriona Iris Chávez. ¿Cómo ha estado, Iris? Gracias a Dios, bien, China. Sí. Contenta de estar de regreso. Hubo unas semanas que tuve que estar ausente. Bueno, a nuestros amigos de Radio María yo les había pedido oraciones por mi abuelita. Ella murió el 15 de mayo, así que bueno, sabemos ahora, ¿verdad?, que está Dios mediante gozando de la gloria del Señor, así que gracias a todos por sus oraciones, por el cariño que mostraron. Pero bueno, contenta de estar de regreso y creo que para un tema muy apto a lo que mi familia estuvo pasando durante los últimos meses. Así que cuéntanos de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, hoy quiero hablar un poquito sobre el valor, o sea, santos enfermos, y no tan solo eso, sino el valor de la enfermedad y cómo afrontarlo. Porque todo el mundo va a sufrir de diversas cosas, ¿no? Cada quien lo tiene, y es interesante ver cómo algunas personas lo pueden llevar y otras personas pareciera que no le encuentran sentido. Y para esto quería hablar un poquito, no sé en realidad si fue encíclica o carta apostólica, de Juan Pablo II, que se llama Salvificis Doloris, sobre el valor, o sea, del dolor, ¿no? De la salvación, valor salvífico del dolor. Y si hay alguien que sabe lo que es sufrir, el Papa Juan Pablo II, ¿no? Quizás hay gente que lo ve y se recuerda de su pontificado, pero... Lo ve sonriente, haciendo broma... Pero no se recuerda. Entonces vale la pena repasar un poquito. Él nace en Polonia. Con los 8 años muere su mamá. Bueno, antes de que él naciera había muerto su hermana. Él nunca la conoció, pero ya vio como tragedia familiar, ¿no? Luego a los 8 años muere su mamá a unos pocos días de su primera comunión. ¿Tú has visto esa foto? Sí, tenemos la foto en casa. ¿De verdad? Sí, me gusta tener como la foto de los santos, como revueltos con las fotos de la familia que qué tenemos. bello. Y esa foto de él me impactó tanto cuando la vi por primera vez, porque se ve el consuelo que ha sido Jesús para él, ¿no? Su primera comunión, pero se ve un rostro de un niño que sufre, ¿no? Y yo veo ese rostro tan pequeño y qué gran santo fue. Y yo, bueno, pido su asistencia, ¿no? Para que también mis hijos, pase lo que pase, también logren a ser santos. Sí, si no lo han visto, búsquenlo, ¿no? Porque la foto que le tomaron en su primera comunión, pero unos días antes se había muerto su mamá. Y, o sea, esto es muy duro. Y luego, más adelante, muere su hermano mayor. Y luego, en medio de la Segunda Guerra Mundial, muere su papá. O sea, esto es muy difícil. Y en todo eso, discernir la vocación al sacerdocio. Luego, todo lo que ocurrió cuando se fueron los nazis, pero entraron los comunistas. O sea... la cantidad de sufrimiento que tuvo, y bueno, luego Papa, tú puedes decir todo, qué maravilla, pero luego el Parkinson y cómo, o sea, fue mucho, lo intentan asesinar, o sea, si hay alguien que tiene derecho de hablar de dolores de él. Sí, y no el sufrimiento, porque tú estás hablando del sufrimiento, China, y hoy el sufrimiento más grande que la gente pasa, ¿no? Es como que, ay no, me llegó mi delivery de comida me llegó tarde. Y tuve que comer en 5 minutos de mi almuerzo, ¿no? Es como el sufrimiento del que hablamos hoy. Ay, no, se está tardando mi paquete que me viene por correo y yo necesito, ¿verdad? Es como el sufrimiento de que hoy en día, del que hablamos, es realmente a veces ese. No estamos hablando de la guerra mundial, estamos hablando de ver a sus amigos, a ver sus maestros, las personas que él conocía ser matadas o llevárselos a concentración. O sea, es como que la maldad más enorme quizás que se ha derramado sobre el mundo fue este tiempo, ¿no? Entonces como que sufrir en medio de verdadera maldad, no de cosas así menores, ¿no? Así que definitivamente una escuela para nosotros en cómo hay que apegarse y sacar la gracia de que viene del sufrimiento. Bueno, es un buen punto, porque para nosotros el sufrimiento es de falta de confort y para él era el sufrimiento exacto de la maldad, ¿no? Y ese fue el lugar donde fue forjado como santo, ¿no? Sí. Entonces él escribe bien bonito esta carta, dice algo interesante, dice el hombre sufre de diversos modos, no siempre es considerado por la medicina, es decir, hay muchas maneras de sufrir y no es nada más por la medicina, ¿no? Dice, hay una distinción entre sufrimiento físico y sufrimiento moral. Y esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano, la parte corporal y la parte espiritual.
O sea que hay personas que pueden estar muy bien físicamente, Sí. pero llevan un sufrimiento emocional muy grande por cosas que le han pasado, aunque no sean físicas, ¿no? Entonces esto es importante. Y es interesante, mira lo que dice, y esto es lo que va a ser el enfoque de todo el programa. Dice, dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta ¿por qué? ¿No? O sea, la gente siempre hace esa pregunta, o sea, ¿por qué? Y es legítima, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Señor? ¿Por qué lo permites? Y de hecho luego uno lo ve, dice el Papa, en la vida de Job, ¿ok? Un hombre justo que vamos a ver que es por una prueba, pero es interesante porque pierde todo, o sea, pierde hijos, pierde todo, hasta luego, porque claro, es interesante toda esa historia de Job, pero pierde sus cosas materiales, luego físico, y luego quieren hacer que pierda la fe, porque los amigos dicen, ¿por qué Dios te está haciendo esto? ¿No? O sea, y vamos a ver esto, y mire qué interesante dice la Escritura, ¿no? Es conocida la historia de este hombre, Job, que sin ninguna culpa propia es probado por innumerable sufrimiento. Entonces, siempre hay aquellos que, es verdad que uno puede sufrir algo por culpa propia. O sea, si tú te emborrachaste y luego tuviste un accidente y te pasó algo, no es que Dios te estás castigando, sino tú estás sufriendo la culpa de lo que tú hiciste. Tú robaste, ok, es verdad, ¿no? Pero pierde su bien, los hijos, finalmente él mismo padece una grave enfermedad. Y dice, en esta horrible situación se presenta en su casa 3 amigos, de los cuales cada uno con palabras distintas trata de convencerlo que habiendo sido afectado por tantas cosas terribles, debe haber cometido alguna culpa. Pero a veces es verdad que los inocentes, entre comillas, sufren, ¿no? O sea, y decir, ¿por qué existe este sufrimiento, no? Y quiero nada más hablar un poquito más de fondo lo que había mencionado anterior, que dice así el Papa. Sí es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, o sea, como acabamos de decir, no es verdad que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. ¿Ok? Y esto es importante porque yo he conocido gente eso que hace droga por muchos años y luego, bueno, se arrepiente y todo, qué maravilla, pero tiene que vivir con las consecuencias de lo que hizo y eso también es importante. Entonces lo que quiero que pensemos un poquito más no es tanto el por qué, sino el para qué. ¿Ok? Porque la pregunta por qué nunca vas a recibir una respuesta en ese sentido, o sea, como que, ¿y por qué a mí? Y por qué, claro, el por qué a mí es legítimo, pero ¿por qué a ti no? Y por qué a otros sí, por un lado. Pero el para qué. ¿Okay? Entonces vamos a ver varias categorías sobre el para qué. Y sería bueno, una vez di un tema de esto, ¿no? Sería bueno ver qué sufrimiento estoy teniendo, porque todo el mundo lleva algo, y preguntar en qué categoría del para qué estoy yo. ¿Okay? So, ¿para qué número 1? Para depender totalmente de Dios. ¿Okay? Hay aquellas personas que sufren y más de que el por qué es el para qué. ¿Okay? Y les voy a dar 2 ejemplos. Primero, Mira qué bonito San Pablo. Quiero leer en la Escritura con él. A San Pablo le ha pasado de todo, ¿ok? ¿Cómo se dice shipwrecked? Como que tirado del barco, naufragio. Gracias. Naufragio, la piedra, le pica una serpiente, o sea, de todo. Habla de un dolor como una espina en la carne que nadie sabe realmente qué es lo que está sufriendo. Y mira lo que dice él. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que él ha tenido, ¿no? Y por esta razón, para impedir que me enalteciera, porque acuérdate que él está teniendo revelaciones de Dios, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces le he rogado al Señor para que me lo quitara. Ok, Señor, eso que no sabemos qué es, se lo ha pedido el Señor, quítame este sufrimiento. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces podemos ver que él habla de depender de Dios, o sea, quítamelo. Pero si te lo quita, ese rogar, ese necesitar estar de rodillas, pues ya no lo vas a tener. Sí, increíble, bello esas palabras, que la gracia es lo que necesitamos. Y ese es el punto de esto, ¿no? ¿Para qué? Porque el Señor nos quiere dar esa gracia para crecer en esa virtud. Algo bonito que he aprendido es que
el Señor no le da nada a uno que no pueda soportar, sino que Ujú. siempre Él nos va a dar la gracia suficiente para pasar esa prueba, esa situación, esa dificultad, pero cuando entendemos el para qué de las cosas. Ujú. Entonces, pónganse a pensar si lo que estás sufriendo ahorita quizás sea para que dependas más de Dios, ¿no? O sea, San Pablo dice, pero quítamelo. Dice, no, es que mi gracia te basta y se hace más presente en la debilidad. Porque ponte a ver, o sea, uno lo ha podido ver en personas que hemos tenido cerca que han pasado por sufrimientos terribles y te sorprende ver su entrega a Dios. Y tú dices, ¿cómo esta persona realmente puede vivir así? O sea, depende totalmente de Dios porque se dan cuenta que les sobrepasa. Ha sido bonito entre nuestra comunidad. Tuve una amiga reciente que tuvo un cáncer terrible de estómago, ¿no? Entonces todo lo que lo tuvieron que hacer y ella entrando a eso como que una entrega a Dios como que, pero es que ¿qué más voy a hacer? Estoy entregada, tengo paz, tengo tranquilidad y es una gracia. Y claro, cuando tú lo ves, tú dices, yo no podría, pero es que no se trata de ti, se trata de que lo que tú estás viendo allí es la gracia de Dios. Exactamente. Bueno, una santa que es impresionante, una beata, se llama Benedetta, ¿ok? Benedetta Bianchi Porro. Y es impresionante. Mira, nace en Italia, como todos los buenos santos, y al nacer tiene una grave hemorragia, ¿no? Entonces la mamá, vamos a ver que su vida está llena de sufrimiento físico, ¿ok? La mamá la bautiza a temprana edad, muy bien, pero a los 3 meses de nacida le da polio. Y cuando le da polio, ahorita polio es una vacuna y se acabó, pero en esa época no, queda ella un poquito coja. Y de hecho la llamaban la cojita, y su amigo, pero yo no sé, en El Salvador. Sí, igual así es Sí. los apodos. Sí, y no es feo, o sea, uno dice, no, el gordo, la gorda, el negro, la Sí, negra, la o sea, flaca, la flaca, sí. la gorda, pero y no es insulta, sino la cojita, y ella dice, pero es que están diciendo la verdad, o sea, y no era el problema. Entonces, a los 15 años, empieza a tener problemas de oído, ¿ok? Se va quedando un poquito sorda y tiene que ponerse como una faja en la espalda, ¿ok? Porque tiene problema de espalda, se le está desalineando, entonces estamos viendo que ella tiene bastantes problemas. Pero aún ella en los momentos oscuros, mira lo que dice, esto a los 15 años, pienso que la vida es algo maravilloso, incluso en su aspecto más terrible, y mi alma está llena de agradecimiento y amor hacia Dios por ello. O sea, es capaz de ver la belleza aún en medio de eso, ¿no? Ella quiere estudiar en la universidad. Su papá quiere que ella estudie física y ella, bueno, es muy inteligente, se inscribe en la facultad, pero dice, esto no es lo mío. Ella quiere ser médico, ¿ok? Entonces se traslada a medicina y es bonito porque ella dice así, o sea, ¿por qué medicina? Dice, siempre había soñado convertirme en médico. Quiero vivir, luchar, sacrificarme por todos los hombres. Y vamos a ver que realmente sí se va a sacrificar por todos los hombres, pero no de la manera que ella piensa. Una cosa que va a empezar es que su sordera se está poniendo peor. Y claro, ahorita hay muchas cosas para las personas que están sordas, pero en esa época los profesores decían, mira, tú no puedes ser médico sordo, ¿cómo va a funcionar eso, no? Entonces, y también se le dificulta el caminar, ahora tiene que utilizar un bastón y se está dando cuenta que está empeorando y nadie entiende por qué. Lo bonito es que porque está estudiando medicina, ella se autodiagnostica y tiene una enfermedad que se llama von Recklinghausen, ¿ok? Y es una enfermedad súper rara y va a afectar todas sus extremidades y todo su sentido. Entonces, no tan solo queda totalmente sorda, sino totalmente pierde la vista. Pobrecita. Le rapan el pelo porque le tienen que hacer una operación en el cerebro y el cirujano hizo algo malo y le dejó con una parálisis facial también. Pierde el gusto, el olfato y el tacto, ¿ok? Que es difícil porque tiene que ver eso, o sea, y el tacto, porque no es ni siquiera que puedes sentir a las personas el cariño. Acuérdate, ya eres sorda y estamos hablando que tiene 20 y pico de años, ¿ok? Y sin embargo, lo que se va a ver es una persona totalmente... O sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Bueno, ¿para qué? Para depender totalmente de Dios. Y mira qué bonito. Dice esto. Ella le confiesa a su amiga María Gracia, ¿ok? En su momento de mayor dolor. Dice, a veces me encuentro a mí misma en el suelo, como que se imagina ahí en el suelo, bajo el peso de esta pesada cruz. Es entonces cuando sus pies de Jesús le llamo con amor y él dulcemente me deja apoyar la cabeza en su regazo. O sea, ella se imagina tirada en el piso como que no puedo más y como que el Señor la acerca, ¿no? ¿Comprendes, María Gracia? ¿Conoces la dulzura de esos instantes? Bueno,
nada, la cosa es que ella va a empezar a vivir su enfermedad, ya tiene que obviamente dejar la universidad, y los últimos 4 años de su vida va a quedar totalmente paralizada, ¿ok? Y es interesante porque dice aquí, tiene una pequeña voz, consigue nada más mover los dedos de la mano derecha que le va a ayudar a comunicarse con el alfabeto mudo, ¿ok? Va a subsistir de la Eucaristía, de ese amor que ella tiene, ¿no? Y mira qué bonito, ella le escribe a su madre, en cuanto a mí, estoy como siempre, pero cuando sé que hay alguien, es decir, Dios, que me mira mientras lucho, intento hacerme fuerte. O sea, ella se imagina así, intenta como, se imagina viendo al Señor, viéndola como ella va llevando su enfermedad. Y dice, qué bonito es así, mamá. Yo creo en el amor que desciende del cielo y en Jesucristo en su cruz gloriosa. Sí, yo creo en el amor. Mira una cosa interesante, a ella la llevan a Lourdes. Esto yo digo, es impresionante cómo la santidad de las personas se puede manifestar. La llevan a Lourdes y cuando la llevan a Lourdes, le van con ella y la muchacha al lado de ella en la camilla se sana. Wow. Ya. La muchacha al lado de la camilla se sana y ella no. Y es interesante y ella dice así, que en ese momento ella dijo, voy a dar mi sí a la cruz. O sea, como que esto es algo que voy a tener que aceptar. Dice, yo me doy cuenta más que nunca de la riqueza de mi estado y no deseo más que conservarlo. Ha sido para mí el milagro de Lourdes este año. Wow. O sea, ella fue buscando un milagro físico, lo ve a la persona al lado, pero se da cuenta que ella no es sanada y dice, en ese momento, el aceptar su cruz y decir, o sea, hay una riqueza en lo que estoy viviendo, más bien lo quiero conservar. Y no es por nada, eso es un milagro más grande, Iris. Sí. ¿Sabe? Bueno, finalmente cuando muere, mira qué bonito, ella le tenía un amor grande a Teresita y le está pidiendo a su mamá que lea los últimos momentos de su vida. Y era el 23 de enero, o sea, enero es invierno, ¿no? Y le pide a que lea la última página, ¿no? La madre, cuando le lee la última página, la mamá está viendo afuera del jardín y dice que ve una rosa blanca, que no hay ninguna otra flores, pero una rosa blanca que estaba completamente abierta. Y ella se queda impresionada, la mamá le dice, y dice, ok, sí, es un dulce símbolo, o sea, entiende que esa es la señal que ya pronto el Señor se la va a llevar. Y sus últimas palabras fueron gracias, ¿no? Conozco una mamá que tiene muchos hijos, tú lo conoces, la familia O'Cray, que su hija se llama Benedetta, por ella, ¿no? Y, no sé, vamos a hablar un poquito, conociendo su historia, de esto de depender totalmente de Dios. ¿Qué te parece su historia? Increíble, China, porque a veces realmente decimos que dependemos de Dios, pero dependemos de nuestra inteligencia, de nuestra posición, de nuestro trabajo, de nuestra casa que tenemos. Nos apegamos a las cosas materiales y decimos depender del Señor, pero realmente como que nunca nos ponemos a pensar o sea, como que nos ponemos, ¿no?, en la postura, si el Señor me manda algo, veo si lo acepto. Pero nunca realmente como que dialogamos con el Señor a veces y le preguntamos si estamos haciendo suficiente o no. Y esto es hermoso, ¿no? Una meta tan noble, tan buena. Y realmente pues, la gente que la conocía pudo haber pensado, no, o sea, el Señor, ¿por qué no la sanó? Hubiera podido ayudar más gente, ¿no? Como que a veces nos ponemos esto, que podemos hacer más cosas estando sanos, estando bien, teniendo más dinero, teniendo lo que sea. Pero el Señor lo que nos llama es a unir nuestro sufrimiento a su cruz. Y es donde podemos experimentar al Señor que sufre por nosotros. Podemos como que unir esas dos almas, esas dos vidas, ¿no? Pero esto nos cuesta, desearlo para nosotros o desearlo para alguien en nuestra familia. Y por eso, bueno, nos sorprende historias así como la de ella. Sí, entonces es un buen examen de conciencia, decir lo que estoy sufriendo, quizás el para qué es para que Dios me mantenga cerca. O sea, me imagino, ok, es un mal ejemplo, va a sonar feo,
Pero como seas un perro, cuando le das como una cuerda larga, a veces Dios nos tiene en cuerda cortica. O sea, para tenernos cerquita de Él, o sea, cerquita. Y estos sufrimientos, lo que sea, porque a veces uno dice, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, que yo no me quisiera ganar la lotería. Suena bonito. Si yo me ganara la lotería, yo daría ¿tú qué sabes? Mira, o sea, si... La pregunta es, ahorita eres súper generoso con lo que tienes, porque si no, cuando tengas 10 veces más, no es que va a ser, o sea, no va a funcionar. Entonces muchas veces es para que aprendamos a depender cada vez más de Él, ¿no? Otra opción por la cual puede venir el sufrimiento en esta vida, el para qué, es para manifestar el poder de Dios. No es lo mismo, o sea, de todas maneras en Benedetta se está manifestando el poder de Dios, pero realmente se ve ella depender totalmente de Él. Pero vamos a ver que hay algunas personas que en su sufrimiento se manifiesta grandiosamente la gloria de Dios. Un ejemplo, ¿ok?, es el ciego. No sé si te acuerdas en un momento donde hay un ciego y dice así, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Porque en la época era si tú tienes una enfermedad es por pecado propio de otro. Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Verdad? O sea, no es culpa de nadie, sino que a través de él realmente se pueda manifestar la gloria de Dios, ¿no? Y un ejemplo precioso, y luego yo tengo mucha gente que esto se aplica, pero hay un señor que es venerable que se llama Nino Baglieri, ¿ok? Te va a encantar su historia. Él nace en 1951, o sea que esto no es que fue hace mucho, ¿no? Y cuando tiene 17 años se convierte en aprendiz de albañil, ¿ok? Y lo que pasa, estaba en un andamio, o sea, arreglándole unas cosas, y se cayó 17 metros. Yo no sé qué es 17 metros, pero bien pies, son 55 pies de altura. Mi pregunta es, ¿cómo tú sobrevives 55 pies? O sea, eso yo no lo entiendo. O sea, yo he visto personas que se caen, o sea, 10 pies y se mueren porque se caen en la cabeza. O sea, bueno, se cae a los 17 años, ¿ok? Y queda completamente paralizado. O sea, imagínate eso a los 17 años. Su mamá, no es por nada, siempre a veces la historia de los santos enfermos, personas que han pasado por tragedias, se concentra en ellos, pero son capaces de llevarlo porque tienen a otros que se dedican a ello. Y su mamá dedicó su vida a cuidarlo, ¿ok? Bueno, muy bien. Va a empezar un tiempo de mucha oscuridad espiritual para él. Porque claro, imagínate, a 17 años, varón, haciendo todos tus amigos se están graduando, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Okay? No quiere salir de la casa, no quiere que nadie lo visite, o sea, por vergüenza o lo que sea. Y vive así 10 años. Imagínate esa oscuridad, ¿no? O sea, sentirte completamente inútil porque de cierta manera físicamente no puedes hacer nada. Pero mira qué bonito. La conversión le viene el 24 de marzo de 1978, que es justo antes de la Anunciación. Y es un Viernes Santo. Y viene un grupo de personas formadas por el Movimiento de Renovación del Espíritu, un movimiento carismático, que van con el sacerdote a rezar por él. Por eso es tan importante invitar a gente, ¿verdad?, que rece por los enfermos, que vengan. Y cuando están rezando por él, esto es un Viernes Santo, voy a leer lo que él dice. Era Viernes Santo 1978. Nunca podré olvidar esa fecha. Eran las 4 de la tarde. Y quiero hacer pausa aquí. Cuando yo leí eso, me recordó a San Juan, cuando San Juan recuerda cuando el Señor los llamó, que Juan Bautista dice, es el Cordero de Dios, y dice que lo sigue, dice, eran las 4 de la tarde. O sea, se acuerda ese momento. Bueno, eran las 4 de la tarde. El sacerdote llegó con un pequeño grupo de personas que comenzaron a orar por mí. Me impusieron las manos en la cabeza e invocaron el Espíritu Santo. Fue en ese preciso momento, mientras invocaban el Espíritu Santo, que sentí un gran calor que me invadía el cuerpo y un hormigueo como si una nueva fuerza me invadiera y algo viejo me abandonara. En ese instante acepté la cruz, dije mi sí al Señor y acepté a Cristo en mi vida y renací una vida nueva. Ok, pausa. Quizás cuando yo leía estas partes, sentí un gran calor y invadía mi cuerpo. Te dice, lo sanaron, se paró a caminar, ya no tiene... Eso no fue lo que ocurrió. Pero me encanta lo que dice así, algo viejo me abandonaba, acepté la cruz, dije mi sí al Señor y acepté a Cristo en mi vida y renació una vida nueva. Pausa. Exteriormente todo está exactamente igual. No hubo ninguna mejoría
nada ocurrió. Y él dice, mi vida nueva, y tú dirás, vida nueva nada, eres el mismo. Pero no es lo mismo, Sí, no es todo lo mismo, cambió. todo cambió, ¿no? De ese momento empieza a leer los evangelios, descubre las maravillas de la fe, ayudaba a jóvenes del vecindario a su tarea, porque, o sea, el topo todavía podía leer y ver y todo, la gente venía hacia él, ¿ok? Aprendió a escribir cartas y fotos de él con un bolígrafo en la boca, aprendió a escribir cartas con su boca. Imagínate tú recibir una carta de alguien dándote ánimo, una persona que está completamente paralizada, ¿ok? Escribía sus memorias, escribía cartas, tarjetas personalizadas, pedía el número de contacto de personas que estaban enfermas para él llamar y dar ánimo. O sea, es impresionante, ¿no? Lo sacaron de su aislamiento y lo llevaron a dar testimonio del evangelio. Entonces empezaron a decir, este hombre ha cambiado, ahora tú, que sigues así, ahora habla tú, ¿no? Y la esperanza de la valentía es sin miedo, ¿no? Es interesante, lo llevaron a Loreto, que es un lugar en Italia donde está la casa de Loreto y todas esas cosas, y había un grupo de jóvenes, y mira lo que le dijo, si alguno de ustedes está en pecado mortal, está en peor estado que yo. ¿Ok? Eso le dice a ellos, o sea, ustedes pueden saltar, caminar y tal, pero si alguno de ustedes está en pecado mortal, están peor que yo. Imagínate eso, ¿no? Mire qué bonito. A partir del 6 de mayo de 1982, o sea, tiempo después de esto, dice, empezó a celebrar el aniversario de su cruz. Oh, wow. O sea, empezó a celebrar cuando se cayó. El día de su accidente lo empezó a celebrar. Y qué bello, porque él dice, este fue el día que todo renació. ¿Ok? Y luego él se hizo lo que se llama cooperador de los salesianos. Los salesianos, un grupo religioso fundado por Don Bosco que ayuda a los jóvenes. Y hay como diferentes niveles de pertenencia. Y tú puedes pertenecer al carisma y eso siendo cooperador. Entonces él se hizo cooperador salesiano. Es bonito porque él cuando va a fallecer, fallece en el 2007, o sea, tampoco fue hace tanto, ¿no? Pidió que lo enterraran con zapatos de goma. Y dice, en mi último viaje hacia Dios quiero correr a su encuentro. ¡Qué bello!, ¿no? Wow. Ya, entonces recordemos, ¿para qué? Para manifestar la gloria de Dios. Sí. ¿Qué te llama la atención? Yo creo que tú habías escuchado de él. No, ¿sabes qué? Tienes que buscarlo, sí. Tengo que buscarlo, sí, que sí, China. No, pero es que me llama la atención una vida vivida, ¿no? O sea, como que a veces pensamos que fue un desperdicio de vida de este muchacho porque estuvo paralítico y todo, pero es que no, qué bello, o sea, como que ese deseo de correr hacia el Señor, y es que es cierto, el Señor puede usar muchas maneras, ¿no?, para estar con Él, y tal vez si Él hubiera tenido todas sus facultades, se hubiera perdido su alma, y hubiera sido, como Él mismo decía, peor, hubiera sido una situación terrible, ¿no? Pero es que esto es lo que, cuando nosotros rezamos por nuestros hijos, estamos rezando que realmente sea el Señor las consecuencias que sean necesarias para que lleguen al cielo, o estamos... Nadie reza eso, Iris. Qué interesante. Explica, ya va, pausa. Sí, yo no creo que ustedes escucharon lo que ella dijo. Dilo otra vez. Cuando uno reza por los hijos, a veces, o sea, nuestro corazón realmente está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que sean santos, o de cierta manera le decimos al Señor, pero que sea exitoso, pero que se case, pero que, o sea, como que ¿qué estamos realmente pensando, rezando de corazón, ¿no? ¿Estamos dispuestos a pedirle al Señor que le pase algo a nuestros hijos, si es su voluntad, para que sean santos? ¿O no le damos por completo a los hijos? Eso me llama la atención, China. Eso está duro, porque ya, no voy a agregar nada a eso, creo que ustedes mediten lo que Iris acaba de decir, ¿no? Es muy importante. Y creo que es más duro pensarlo para los hijos que para uno mismo. Entonces, qué bonito. Ya, no tengo más nada que añadir a eso, porque eso está sumamente profundo. Ya, muy bien. Búsquenlo, Nino Baglieri, ¿ok? 3. Otro para qué, para identificarse con Cristo. Hay personas que sufren y en su sufrimiento muestran a realmente Cristo. Bueno, obviamente, por cierto, esto viene directamente de San Pablo. San Pablo dice en Gálatas, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. ¿Ok? So, él mismo dice, ¿ok? Ya no soy yo, estoy crucificado. Un ejemplo excelente es el Padre Pío. ¿Ok?
Algún día vamos a hacer el programa del Padre Pío que tanto quiere mi papá, pero el Padre Pío, aquellos que saben, recibió los estigmas, ¿no? O sea, las heridas del Señor que le sangraban por 50 años. O sea, las manos, los pies, el costado, todo. Y es interesante porque la gente le pregunta, ¿y te duele? Dice, pero es que esto no es decoración. ¿Ok? ¿Y por qué los estigmas? San Francisco también los recibió. O sea, ¿por qué los estigmas? Porque realmente hay una unión, ¿okay? Realmente es Cristo, ¿okay? Cristo que vive en ellos. Entonces, a veces hay dolores terribles. Pienso en Teresita, ella es otra, ¿no? No lo pensaría. Padre Pío es más fácil de entender porque son literalmente las mismas heridas, pero a mí me llamó la atención, me encanta Teresita, a mí me llamó la atención de Teresita que ella siempre dijo que quería morir por amor como Jesús, o sea, que quería morir por amor como Jesús, ok, muy bien. Lo que va a ocurrir con eso es que, si tú te das cuenta, Teresita muere de tuberculosis, ¿ok? Y tuberculosis es fatal, ¿ok? El no poder respirar es fatal, es interesante, mi mamá estuvo muy enferma en el hospital y casi se muere, eso también de asfixia, y dice que, mi mamá decía, yo pensé que operación de corazón abierto, que también lo he tenido, es lo peor, pero no, lo peor es asfixia. Y es interesante ver cómo los grandes santos mueren de tuberculosis, o sea, es impresionante. Sí. Pero lo que es tuberculosis es que eso, vas muriendo de asfixia. Y así murió Jesús. Sí. O sea, uno que muere en la cruz muere de asfixia porque, claro, estás crucificado y para poder respirar te tienes que subir y eso duele horrible en los pies. Y si te pones a ver qué es lo que hicieron para asegurar que los otros murieran rápido, los otros criminales, le rompen las piernas. Le rompen las piernas porque entonces ya no puedes subir para respirar y te mueres de asfixia. Sí. A Teresita se le cumplió, suena raro, ¿no? Se cumplió el sueño, pero ella en su asfixia, en su manera de morir, muere como Cristo. O sea, entonces hay personas que uno ha visto, o sea, que ha tenido unas enfermedades o algo y puede ser humillante, puede ser tal cosa, pero decir, o sea, no es que tan solo ofrécelo con Cristo, sino que te identificas porque así fue como murió. Otro gran santo que me encanta es San Damián de Molokai. Hace mucho tiempo era de mis santos favoritos y igual que la Madre Teresa, que también podemos hablar con ellos, ¿no? O sea, Damián de Molokai era un sacerdote de Bélgica, ¿ok? Y se enteró que estaban buscando sacerdotes para que ayudaran, en teoría, unos meses para ir a esta isla de Molokai, que queda en Hawái, porque en esa época la lepra, no había ninguna cosa contra la lepra, y la lepra es contagioso, pero interesante, es contagioso si estás mucho tiempo expuesto y no tienes ningún tipo de como higiene, o sea, tienes que estar casi que tocando las heridas, pero no es que achú y tienes lepra, ¿ok? Como la tuberculosis, que sí te la pegan rápido. Entonces, en esta isla, si tú tenías lepra, imagínate qué difícil para esa gente, te agarraban y te mandaban a una isla donde ahí te iba a quedar todo el resto de tu vida con otros leprosos. Sí. Pero la idea era que esta gente se está muriendo en las peores maneras, sin sacramento, sin amor de Dios. ¿Será que hay, en teoría al principio era alguien que podían rotar, pero se dieron cuenta, bueno, no podemos rotar porque va a ser contagioso, ¿qué podemos hacer? Y él dijo, voy yo, lo cual es extraordinario. Y él va para Molokai y él va a estar allí el resto de su vida, entra joven, ¿no? El resto de su vida y él se contagia de la lepra. Y él va a morir leproso. Y él no tan solo sufre la lepra, sino que empezó rumores que él tiene lepra porque está haciendo cosas inapropiadas con otra gente. O sea, todo tipo de cosas, celos de lo que le estaba ocurriendo. Pero es interesante porque como Cristo, ¿verdad?, que deja el cielo para identificarse con nosotros en nuestra condición de pecado, bueno, San Damián de Molokai dejó su lugar en Bélgica para ir allá, para vivir identificado, pero de una manera, porque la lepra es horrible. Mira, en Venezuela había un lugar que se llama Leprocomio, donde estaban los leprosos. Fue hace años, yo fui con mis hermanos y un grupo de jóvenes, y es impresionante, es muy duro, porque, o sea, es una enfermedad muy visible. Sí. O sea, hay enfermedades que pueden ser cáncer internos, y pero no se ve. Sí. Pero es muy visible, entonces la vergüenza que puede dar eso, ¿no? O sea, y él era tan duro que cada como, no sé cuánto, no sé, 5 o 6 meses, venía un barco, ¿ok? Y él se tenía que confesar, pero no lo dejaban entrar al barco ni el sacerdote. Entonces él en latín pegaba gritos y decía su pecado. Y si había alguien allí que entendía latín, pues lo escuchaban.
Y es bello porque él cuando está ahí, se está muriendo, él pide por religiosas, como que por favor, no se puede acabar esto, construyeron una iglesia, construyeron de todo. Y bueno, la cosa es que sí, fue luego otra comunidad y bellísimo ver lo que Dios pudo hacer con ellos, pero de nuevo, o sea, estar dispuesto a sufrir todas las consecuencias por el Señor, ¿no? O sea, identificarte, ¿no? Y quizás es eso, quizás uno dice, ¿por qué tanto dolor? Y es, bueno, para ser otro Cristo. El padre Cipoll, que es un sacerdote que me gusta venezolano, una vez estaba hablando de su mamá, que tenía un cáncer muy duro y que iba para radioterapias y era horrible verlo. Y él le pedía al Señor, por favor, o sea, ya, llévatela, ni siquiera sánala, ¿no? Ya llévatela, o sea. Y él sintió que el Señor decía, y tú quieres que yo quite como que la imagen de Cristo sufriente, o sea, tú quieres que los Cristos crucificados, lo que están dando gracias, que se acabe, ¿no? Entonces, claro, nadie quiere eso. Yo prefiero para mostrar la gloria de Dios. Entre estas tres cosas, prefiero porque por lo menos me da ánimo de que la gente se pueda encontrar con Dios, pero para ser otro Cristo y sufrir así, para depender totalmente de Dios, ¿sabes? O sea, que hay que... No sé, ¿qué piensas de esto, de sufrir a veces el para qué puede ser para ser otro Cristo? ¿Qué te parece eso? Oh, definitivamente, China. Así como creo que a veces eso pasa porque no entendemos a veces el nivel de pecado que existe en el mundo. Si nos ponemos a pensar el nivel de pecado, la falta a los sacramentos, la falta del respeto a Jesús, Eucaristía, si realmente creo que comprendiéramos el nivel de decepción quizás que le causamos al Señor, pediríamos más. Diría, está dura hoy. Pediríamos más. Sí. Y como que se nos hace que somos buenos, o sea, como que eso hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia, si es nosotros, si le toca a alguien de a los que están sufriendo, porque hay muchas personas que están sufriendo y ni siquiera nosotros nos enteramos. Yo a veces me pongo a pensar en esas mamás de niños especiales que se están desvelando toda la noche, y que es penoso también, o sea, así como la lepra, no es penoso, que no pueden salir, que están atadas. Hay Cristos crucificados, hay Cristos encarcelados, hay Cristos en cama, hay Cristos que hay de tanta manera que están sufriendo, ¿no? Pero yo le digo al Señor que nos tenga misericordia, porque quizás eso es lo único que detiene la ira, estos corazones que verdaderamente se están quemando. Por eso me encanta el Día de Todos los Santos, que obviamente el Día de Todos los Santos pensamos en todos los santos que conocemos, pero a mí me encanta meditar, pensar en todos los santos que no conocemos. Y a veces así pienso, ha de ser un santo, o sea, ¿cómo son estos santos que se están santificando, que es como que son llamas de amor y que son los que detienen la ira del Señor? Porque sí, realmente pues nuestro mundo está bastante mal. Y bueno, pues pienso en ellos y creo que hay que rezar para que nos dé la gracia de realmente, bueno, poder darle al Señor toda nuestra vida. Muy bien, ya, así que ¿será que Dios me está pidiendo eso, no? De el para qué. ¿Será para depender totalmente de Él? ¿Será para manifestar la gloria de Dios? ¿Será para unirme con Cristo? O que yo creo que pues, se puede ser más accesible a todos. Y es para consolar con la consolación que hemos recibido. ¿Ok? Y te voy a explicar. Bueno, vamos a leer lo que dice San Pablo. Él es el rey de todo esto. Dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por las dificultades, es para el consuelo y salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Déjame explicar. A veces nos pasa que sufrimos por una cosa terrible y Dios nos ha acompañado y con Él podemos vivirlo. Y luego, cuando vienen otros con esa misma dificultad, nosotros pasamos por eso precisamente para poder consolar al otro.
Y hay muchas áreas en que esto se aplica. Les comentaba que una amiga nuestra tenía cáncer de estómago, ¿no? Bueno, sí tenía porque se lo removieron, pero eso es un proceso y es muy duro. Y una de mis mejores amigas también tuvo cáncer. Y es bello ver cómo entre ellas se llamaban. O sea, ánimo, yo también pasé por eso. Y claro, yo le puedo decir, ánimo, sí, todo está bello, pero tú no has pasado por aquí. Exactamente. ¿Ok? Hay personas que han sufrido por cosas terribles, o sea, por abusos, por papás alcohólicos, por cualquier tipo de cosas que tú dices, Señor, ¿cómo una persona puede superar tal cosa? Y luego te das cuenta que ellos son los primeros en poder consolar a otro en esa situación. Interesante, hay un sacerdote, a ti te encanta Matt Fradd, o sea, de un podcast, y él es sacerdote, pero habló sobre su tema de ateísmo y todo eso, pero el de niño fue abusado, ¿ok? Y es interesante, hablando de todas las cosas que tuvo que sanar, pero luego, pudiendo llegar a ese punto, poder sanar, poder aprender a perdonar, y luego él cuando estaba en el seminario, decía, pero cada vez que da retiro dice, a todo el mundo le está llegando a la gente que ha sufrido por abuso, y los otros sacerdotes, no. Dios como que se lo mandaba a él, porque dice, tú sabes poder, tú has pasado por esto. O lo que fuera. Conocemos a personas que han sufrido por sus malas decisiones, personas, por ejemplo, que han abortado, ¿verdad? Y luego el resto de su vida no es tan solo reparar, sino es decir, sí reparar, pero yo sé lo que es eso, y no, o sea, es importante. Y esto del sufrimiento, justo ayer, todos los días les doy, ahorita en el verano, cuando nos juntamos en la mañana, les estoy dando una frase de algún santo, y la frase de ayer se trató del sufrimiento. Y decía que el sufrimiento, bueno, ofrecido a Dios, ¿verdad? Es un camino seguro al cielo cuando se lleva pacientemente, ¿ok? Y yo le decía a los niños, y hablábamos de esta amiga también, porque justo había acabado de hablar con ella, a ver cómo estaba. Pero yo le decía a los niños, ¿no? Que para sufrir algo grande, si el Señor te da, si tú vas a tener el mérito de sufrir algo grande, es porque ella le ha dado otros sufrimientos menores al Señor, China. Porque es que estamos ahí a veces de repente, a mí me van a martirizar en 3 años quizás, ¿no? O como que, Señor, sí, a mí mándame. Pero no le ofrecemos ni siquiera las cosas pequeñas. Entonces como que hay sufrimientos menores, el levantarte a la hora que dice la alarma, el no comer esa comida que tanto te gusta, el no agarrar un segundo plato de comida, o sea, son como que sufrimientos menores que podemos ir ofreciendo para poder llegar a estos sufrimientos mayores. Porque cuando siento yo que no nos entrenamos en sufrimientos menores, te viene un sufrimiento mayor y ahí es donde te derrumbas, en donde no le encuentras sentido a la vida ni al sufrimiento, en donde te alejas del Señor y reniegas y ¿no? Entonces como que eso también es importante, el saber que todo lo que te pasa, China, es por algún motivo, el Señor lo permite porque te da la gracia para poder pasarlo y después te da la gracia para poder sanarlo, si es que algo es algo terrible, horrible que te pasa, y también te está poniendo ahí como luz, como guía para otras personas que han pasado por lo mismo. Sí, y hay que recordar, no quisiera que malentiendan, Dios no es que quiere que estas cosas te pasen, pero la gente tiene libertad. Y yo puedo tener libertad para hacer cosas buenas y yo puedo tener libertad de hacer cosas malas hacia ti. Y me da risa a veces, no risa, sino a veces las personas dicen, bueno, pero ¿por qué Dios los paró? Y bueno, pero tú, ¿por qué Dios no te paró a ti cuando tú quisiste pecar? Tú querías tu libertad para hacer lo que tú querías, ¿verdad? Dios nos da la libertad para bien o para mal. Y a veces mi mala decisión de actuar mal sobre ti, pues te va a afectar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aún con eso, no es que Dios quiere que yo te haya hecho eso, no, pero en su plan misterioso lo permite porque hay algo aún más grande que pueda salir, ¿no? Sí. Entonces, es preciso y precioso las dos cosas, ver, ok, Señor, ¿para qué? Yo conozco personas que, y bueno, hemos estado en retiros donde a veces personas dan su testimonio y te das cuenta, oye, infidelidades, todo tipo de cosas que pueden ocurrir y luego te das cuenta que hubo una sanación mayor, que hubo una conversión más grande y ahora estas personas que su historia no acabó allí, ahora Dios las utiliza y son capaces de literalmente consolar, de decir no tires la toalla, de decir sí se puede aguantar, o sea, todas estas cosas son capaces de hacer porque primero han
permitido que Dios los consolara a ellos para ellos luego consolar a los demás, ¿no? Entonces, en resumen, estos últimos momentos vamos a repasar, ¿no? A decir, ok, vamos a sufrir, bien sea físico, bien sea emocional, bien sea como sea, todo el mundo va a sufrir. La pregunta es ¿para qué? Hay otras cosas que no hemos hablado, ¿no? A veces Dios nos permite sufrir para poder purificar, ¿ok? A veces lo permite, ¿no? En vez de pasar más tiempo en el purgatorio, la gente pasa el purgatorio aquí. Tenemos una amiga que tiene esclerosis múltiple, fatal, y realmente se está deteriorando rápido, pero es bello verla, cómo lo vive con alegría, cómo expresa su deseo de que este sea su purgatorio. A veces no pensamos ni siquiera eso, ¿no? Sí. O sea, hay muchos otros motivos, pero ok, será para que dependamos cada vez más de Dios. Y todo esto va como unido, porque si dependemos totalmente de Dios, entonces acá va a ser bonito, es porque somos capaces de depender de Dios, vamos a manifestar el poder de Dios. Porque la gente va a decir, ¿cómo eres capaz de depender de Dios? Y manifiesta la gloria de Dios. Y porque hacemos eso, nos parecemos a Cristo. ¿Entiendes? Y como nos parecemos a Cristo, podemos consolar con el consuelo. O sea, todas estas cosas van unidas, ¿no? Sí. Yo creo que es importante entonces hacer como le digo, como una especie de examen de conciencia y ver qué cosas estoy sufriendo y qué cosas los puedo ver, ¿no? Hoy están operando un gran amigo nuestro y es bello ver cómo la gente de nuestra comunidad, lo que pasa es que nos acostumbramos, Iris, pero es lindo ver cómo la gente de nuestra comunidad entra en una operación o entra algo con intenciones, ¿no? Yo recuerdo tú que quizás con partos y eso, o sea, que yo sepa, bueno, no sé, no has tenido una enfermedad, una cosa terrible, pero un parto es una cosa grandísima y como tú entras al parto. Yo sé que ya lo has compartido, pero nada más rapidito estos últimos 2 minutos, claro sí. Porque a veces hay sufrimientos que nos vienen, pero hay sufrimientos naturales que podemos hacer. Así pensé yo, China, que era una manera bonita de traer mis hijos al mundo, porque sabía que iba a ser con dolor, y así como Jesús nos dio vida, ¿no?, en la cruz, por medio del dolor, yo también quise dar ese dolor para la gloria del Señor, y entonces lo que hice, tomé intenciones, y cuando me venían contracciones durante el parto, o sea, tengo todavía ahí, ¿no?, el librito, y la intención por tal persona, o sea, las intenciones que me habían dado las ofrecía con las intenciones, ¿no? Y da resultados, China. Créeme que da resultados. O sea, pienso en un amigo que estaba muriendo y que es la contracción de la que más me acuerdo. Ahorita también con Teresita, unos amigos que mandaron avisar que estaban a punto de entrar a su cita migratoria y que por favor rezáramos. Y yo le dije, ok, Señor, bueno, las siguientes por ellos también. Pero China le dio la residencia, le dieron la residencia a este amigo, ¿no? Entonces como que es real. Yo, ofrezcan el sufrimiento, vean, no solamente como obviamente no de parto, pero ofrezcan ese dolor que andan, ofrezcanlo por su familia. Yo le he sacado muchísimo provecho también. Estoy viendo que Dios está poco a poco haciendo que la familia, ¿no?, se acerque un poquito y ofrézcanlo por la familia, el no dormir, yo lo digo mucho, que yo me levanto cada rato, hago una Ave María cada vez que me despierto, o sea, estoy ofreciendo eso, China, y sí se ven los frutos. Se ven los frutos, se ve la gloria del Señor, se ve que el Señor no nos desampara, sino más bien nos ama, y por eso nos permite a nosotros que tenemos conciencia de lo que es su amor, y de lo que es sufrir por Él, nos permite ofrecerlo. Así que a darlo todo por el Señor. A darlo todo por el Señor, perfecto. Entonces con eso vamos a traer todas estas intenciones y terminar en oración, recordando los frutos que hemos recibido durante este tema. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos haces capaces de participar contigo en la cruz, que somos tan poquitos y sin embargo nos ayudas a poder unirnos a tu obra salvífica. Ayúdanos a entender el porqué de nuestro sufrimiento, para que nos podamos depender más de ti, para que se manifieste tu gloria, para poder consolar a otros o para sencillamente identificarnos contigo. Ayúdanos a nunca rechazar lo que nos pide. Y esto para que todo sea para tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo que viene. Bye, bye.